Buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Perturbadores. Mi nombre es Cintia, y hace 5 años, cuando tenía 20, vivía con mi madre, mis tías y mi abuela en una antigua casa de campo a las afueras del pueblo. Desde que tengo memoria, las tres se habían dedicado a la brujería, que era algo que, aunque no compartía, había aceptado como parte de mi vida. No obstante, esa noche en particular fue diferente, pues nunca antes había presenciado uno de sus rituales. Recuerdo que era una noche oscura y lúgubre, en la que apenas se distinguía la luz de la luna entre las nubes. Había un aire pesado y denso que me rodeaba, como si presintiera que algo extraño estaba a punto de suceder. Mi familia decidió realizar un ritual para alejar las malas vibras de nuestra casa, y aunque no era mi costumbre, decidí unirme a ellas. Nos dirigimos hacia una cueva ubicada cerca de nuestra casa, que a mi parecer era un lugar que siempre me había parecido tenebroso y del cual había evitado acercarme. Sin embargo, esta vez me encontraba caminando hacia allí, acompañada por el sonido de nuestras pisadas en las hojas secas y el murmullo de las ramas moviéndose por el viento. Cuando llegamos a la entrada de la cueva, mis tías encendieron velas mientras mi abuela sostenía en sus manos unos libros antiguos y polvorientos, cuyo contenido desconocía. La luz de las velas proyectaba sombras fantasmagóricas en las paredes de la cueva, lo que acentuaba mi creciente sensación de inquietud. Mis tías comenzaron a preparar el ritual, disponiendo todo lo necesario en el suelo. Entre los elementos que utilizarían, había una botella con sangre de cabra y un mechón de cabello del cual no sabía su procedencia. La simple visión de esos objetos aumentaba mi temor, pero decidí mantener la compostura y seguir adelante. Y a medida que el ritual avanzaba, mis tías y mi abuela recitaban palabras en un idioma que no reconocía, y yo me mantenía en silencio, simplemente observando cada movimiento con cautela. No podía evitar sentir algo que no estaba bien, que aquel ritual tenía un propósito más oscuro del que me habían contado. Sin embargo, me encontraba allí, en medio de la oscuridad, junto a mi familia, sintiendo cómo una energía inquietante se apoderaba de la cueva, y en mi mente, una mezcla de miedo y curiosidad me impulsaba a quedarme y descubrir qué sucedería a continuación, sin saber que aquella noche sería solo el comienzo de una serie de aterradores acontecimientos que cambiarían mi vida para siempre. En ese momento, cuando estaba por finalizar el ritual, mi abuela mencionó el nombre de mi novio, Jorge. Sentí como mi corazón se detenía por un instante y mi sangre se helaba en las venas. Y a pesar de mi miedo, la ira comenzó a apoderarse de mí. No podía creer que mi familia estuviera haciendo algo en contra de la persona a la que amaba. Muy enojada, me abalancé sobre el altar improvisado y arrojé al suelo las velas y la sangre que estaba en un florero. La oscuridad invadió la cueva mientras las llamas se apagaban, y el eco de mis acciones retumbaba en las paredes de piedra. Mis tías y mi abuela me miraron sorprendidas, mientras mi madre intentaba justificar sus acciones, diciéndome que Jorge no me convenía, que no tenía trabajo y era un poco agraciado, y que yo merecía a alguien mejor. Y en ese momento, mi enojo alcanzó su punto máximo y sin poder contenerme les grité que no se metieran en mi vida. La cueva parecía vibrar con la intensidad de mis palabras, como si las propias paredes pudieran sentir mi ira y mi dolor. Mi madre y mis tías bajaron la mirada, mientras mi abuela me observaba con una expresión indescifrable. La ira se disipó lentamente, dejando tras de sí un profundo sentimiento de tristeza y traición. Me di cuenta de que, en su afán por protegerme y guiarme, mi familia había cruzado un límite que no debieron traspasar. A pesar del amor que sentía por ellas, sabía que ya no podía confiar en ellas de la misma manera. En silencio, recogí las velas apagadas y salí de la cueva,
dejando atrás a mi familia y el ritual inconcluso. La noche había recuperado su oscuridad y frío, pero mi corazón ardiendo de furia e indignación se mantenía caliente mientras me alejaba de aquel lugar. No sabía qué me depararía el futuro después de esta traición, pero estaba decidida a enfrentar cualquier desafío por mi cuenta, sin dejarme influenciar por las creencias y deseos de mi familia. Cuando llegué a mi casa, inmediatamente tomé una maleta y comencé a llenarla con mi ropa y pertenencias más importantes, decidida a irme a casa de Jorge, quien vivía a poca distancia. No quería pasar ni un segundo más en ese lugar, donde mi familia había intentado manipular mi vida sin mi consentimiento. Cuando estaba a punto de salir por la puerta, las brujas de mi familia aparecieron frente a mí, y una de mis tías me miró con seriedad y me dijo que entendía mi enojo, pero que lo que había hecho estaba muy mal. Me explicó que dejar un ritual inconcluso podría tener graves consecuencias, ya que estaba jugando con fuerzas que no debían ser tomadas a la ligera. Hizo alusión a que el diablo no toleraba ese tipo de juegos. Mis tías y mi madre parecieron sorprendidas por mi determinación, pero mi abuela me observó con una expresión preocupada en su rostro. A pesar de su reacción, me mantuve firme en mi decisión y salí de la casa, sintiendo un peso en mi pecho que me oprimía. Llegué a casa de Jorge y le conté lo sucedido, buscando consuelo y apoyo en él. Jorge me abrazó con fuerza, prometiéndome que estaríamos juntos y enfrentaríamos cualquier cosa que se nos presentara. Aunque sus palabras me reconfortaron, no pude evitar sentir un temor creciente en mi interior, como si el abismo de lo desconocido se abriera ante mí. La advertencia de mi tía sobre las consecuencias de dejar un ritual inconcluso retumbaban en mi mente, pero me negaba a darle importancia. No quería que el miedo gobernara en mi vida y mis decisiones, pero lo que no sabía era que esta noche había desatado fuerzas oscuras que no tardarían en manifestarse. Las primeras semanas en casa de Jorge transcurrieron sin incidentes. Nos sentíamos felices y seguros juntos, y yo comenzaba a olvidar los eventos aterradores que habían llevado a mi huida de la casa de mi familia. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Una noche, mientras estábamos acostados en la cama, Jorge y yo empezamos a escuchar un extraño sonido, como si algo estuviera arañando las paredes. Nos miramos con inquietud, pero no le dimos mayor importancia, y simplemente lo relacionamos a algún animal nocturno o al viento. Y otra noche, Jorge metió la mano debajo de la cama para buscar algo que había dejado caer, y sintió que algo le lamió su mano. Retiró la mano rápidamente, describiendo una lengua fría, rasposa y asquerosa. Los dos nos quedamos estupefactos y asustados, pero no encontramos ninguna explicación lógica para lo sucedido. El miedo comenzó a apoderarse de nosotros, cuando en otra ocasión, mientras dormíamos, fuimos despertados por ruidos en la habitación. Cuando abrimos los ojos, vimos algo que parecía sacado de nuestras peores pesadillas. Dos de los peluches de Jorge parecían haber cobrado vida y se burlaban de nosotros, señalándonos y riéndose con malicia. El miedo nos invadió por completo, y comenzamos a cuestionarnos si lo que estaba sucediendo tenía alguna conexión con el ritual inconcluso que había interrumpido semanas atrás. La advertencia de mi tía resonaba en mi mente, y no pude evitar sentir que en mi desesperación por proteger a Jorge había desatado fuerzas oscuras y peligrosas que ahora nos acechaban. Sabía que debía enfrentar el problema y buscar una solución antes de que las cosas empeoraran, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Había dejado atrás a mi familia y sus conocimientos sobre brujería, y ahora me encontraba atrapada en una situación que amenazaba con destruir la vida que había construido junto a Jorge. La situación empeoró considerablemente. Un día, mientras Jorge se bañaba, claramente escuché un grito desgarrador que provenía del baño. Corrí hacia allí y lo encontré temblando de miedo. Me contó que el agua de la ducha había salido hirviendo de repente. La luz del baño se había apagado
y además había escuchado a alguien pronunciar su nombre en repetidas ocasiones. Cuando escuché su relato, mi corazón latía 1000 por hora y el miedo recorrió todo mi ser. Lo abracé con fuerza y le dije que todo estaría bien, pero en mi interior sabía que estaba equivocada. Y aquella noche, uno de los peores presagios se manifestó. Una de las cruces que Jorge tenía en su cuarto, ya que era católico, se cayó y se partió en pedazos sin razón aparente. Y para colmo, Jorge comenzó a sentirse muy mal. Le dio fiebre y su piel se tornó pálida. Su estado empeoró rápidamente e incluso empezó a vomitar cabellos, algo que me dejó horrorizada y sin saber qué hacer. No podía negar más de la realidad. Las fuerzas oscuras estaban atacando a Jorge y era mi culpa. Regresé a la casa de mi familia con el corazón lleno de temor y resentimiento, y a pesar de que no quería estar allí, sabía que era la única opción que tenía para proteger a Jorge y poner fin a la pesadilla que estábamos viviendo. Mis tías, mi madre y mi abuela estaban felices de verme de vuelta, pero yo no podía olvidar lo que habían intentado hacerle a Jorge. Y aún así, les conté todo lo que nos había sucedido en los últimos días, esperando que pudieran ayudarnos a detener eso malo que nos atormentaba. Para mi sorpresa, no parecían sorprendidas por lo que les conté. Las tres prometieron ayudarnos y asegurarnos que todo mejoraría, e incluso afirmaron que dejarían de interferir en mi relación con Jorge, reconociendo que habían cruzado un límite que no debieron traspasar. Mis tías, mi madre y mi abuela comenzaron a preparar un ritual de purificación y protección, con el objetivo de limpiar nuestra energía y alejar las entidades oscuras que nos acechaban. Me pidieron que participara en el ritual y les confiara mis miedos y preocupaciones, algo que hice con cierta retinencia, pero también con la esperanza de que podrían salvar a Jorge y a mí de la oscuridad que nos envolvía. Con temor y resignación, volví a la cueva en la que había interrumpido el ritual anterior. Mi madre me explicó que, para solucionar el problema que yo misma había creado, tendría que realizar un sacrificio de sangre. Me entregaron una gallina que debía sacrificar para obtener un poco de su sangre y así completar el ritual. Luego, mis tías, mi madre y mi abuela comenzaron a recitar palabras en un idioma que no entendía. Me pidieron que las repitiera, aunque no sabía qué significaban. Mientras lo hacía, mi abuela me limpiaba con hierbas y mis tías me escupían alcohol para purificar mi cuerpo y mi espíritu. A medida que avanzaba el tiempo, el ritual se volvió cada vez más intenso, y las energías en la cueva parecían vibrar a nuestro alrededor. Yo podía sentir que algo estaba cambiando, aunque no sabía si era para bien o para mal. Y en mi corazón solo deseaba que todo estuviera bien. Cuando finalmente el ritual llegó a su fin, mis tías, mi madre y mi abuela parecían satisfechas y aliviadas. Me aseguraron que las fuerzas oscuras que habíamos desatado estarían ahora bajo control y que no tendríamos que preocuparnos más por ellas. Cuando regresamos a la casa, yo empecé a sentir una paz que no había experimentado desde que iniciaron los horribles sucesos. Decidí perdonar a mi familia, quienes se mostraron muy felices y aseguraron que solo querían lo mejor para mí. Sin embargo, había un terrible secreto que ocultaban y que no descubriría hasta más tarde. Mi confianza en ellas comenzó a crecer, ya que los eventos sobrenaturales habían cesado y todo parecía haber vuelto a la normalidad. Cuando le pregunté a mi novio cómo se sentía, me dijo que se encontraba mucho mejor y que no había experimentado nada extraño en los últimos días. En ese momento aproveché la oportunidad para disculparme con Jorge por todos los aterradores acontecimientos que había vivido a causa de mi culpa. Por un tiempo, parecía que todo iba bien y que las cosas estaban volviendo a la normalidad, pero en el fondo no podía quitarme la sensación de que algo no estaba del todo bien y que el mal que habíamos desencadenado seguía al acecho. A pesar de mi inquietud, intenté ignorar esos pensamientos y disfrutar de la paz y la tranquilidad que había en nuestras vidas.
Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de que el terrible secreto de mi familia saliera a la luz. Mi temor y desesperación crecieron a medida que la normalidad aparente comenzó a desmoronarse. Una madrugada, mientras dormía, escuché un golpe en mi ventana. Al principio, creí que se trataba de algo sobrenatural, pero luego escuché la voz de Jorge llamándome. Me dirigí a la ventana y la abrí, y lo vi, empapado en sudor, con el rostro pálido y llorando desconsoladamente. Lo hice entrar a escondidas en mi casa para que me explicara qué había sucedido. Cuando entró, Jorge me contó que su abuelo había fallecido hace apenas una hora. Había escuchado un grito de terror y cuando corrieron a verlo ya no respondía. Sus palabras hicieron que mi corazón se llenara de angustia, no solo por el miedo a lo desconocido, sino también por la tristeza de perder a alguien que había sido muy amable conmigo durante el tiempo de mi relación con Jorge. Su abuelo siempre había mostrado afecto y comprensión hacia mí. Lo que dijo a continuación fue aún más aterrador. Cuando salió a pedir ayuda, había visto a una de mis tías espiándolo en plena oscuridad, vestida de negro. El pánico se apoderó de mí al comprender que, de alguna manera, mi familia todavía estaba involucrada en todo esto. A pesar de sus promesas de ayudarnos y de no interferir en nuestra relación, habían seguido manipulando nuestras vidas y causando sufrimiento. No sabía qué hacer, ni en quién confiar. Mi mundo se había vuelto oscuro y aterrador, y sentía que estaba siendo arrastrada hacia un abismo del que no había escapatoria. Decidí que no podía seguir permitiendo que mi familia destruyera nuestras vidas, y que debía enfrentarme a ellas y descubrir la verdad detrás de sus acciones y el oscuro secreto que ocultaban. Luego de mucho tiempo, junto a mi tía y mi madre, descubrimos que la abuela era la responsable de todo lo malo que nos había pasado a todas nosotras. Sin ella, finalmente pudimos llevar una vida normal, alejadas de la oscuridad y el control que había ejercido sobre nosotras durante tanto tiempo. Aunque mi relación con Jorge nunca se recuperó, aprendí a valorar la libertad y a luchar por mi felicidad, sin importar las circunstancias.